Y para hablar del tema y entender todas estas decisiones que están tomando en el gobierno municipal, nos acompaña el municipalista José Luis Santisteban. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué opina de esto que acaba de decir la presidenta del Consejo? Buenos días, Gabrielita, por la invitación, gracias. A ver, primero que ese, por ejemplo, que se ve el reclamo de la presidenta del Consejo es reflejo de cómo se administra la alcaldía. Hay una relación con el gobierno nacional que yo la llamo en política incestuosa porque se ha aceptado competencias y se está pagando con la plata de los cruceños competencias nacionales. Por ejemplo, cuando dice que no va a recibir el seguro universal es porque ya lo está pagando Santa Cruz. Más de 2.200 ítems que están como inversión, es decir, más de 150 millones de dólares se destinan solamente a salud. Es decir, cuando la alcaldía se endeuda, es para dejar de hacer obras, ¿no es cierto? Y esa cantidad de plata que está destinada para obras se ha ido para salud. Entonces el endeudamiento, las obras lo estamos asumiendo los cruceños. Pero no dice eso la ley, no es obligación ahora. Primero, sea que la ley marco autonomía, esa relación del pacto de impunidad que se tiene con la alcaldía y el gobierno central ha hecho que no se reclame pacto fiscal del 2010, por ejemplo, y 2012 cuando se realizó el censo, ha hecho que no se reclame por un conjunto de leyes que han ido haciendo trizas y destruyendo la autonomía municipal. Por ejemplo, la ley de juegos de azar. Hay que preguntarle por qué hasta ahora no hay lotería municipal en Santa Cruz que podía solventar perfectamente la salud y todos esos recursos ir a obra. El segundo elemento es por qué no se ha reclamado el IDH, lo han pulverizado, por ejemplo, y era el segundo ingreso que tenía la municipalidad. ¿Por qué? Porque con el IDH se va a pagar una serie de competencias nacionales. Por último, exploración y explotación de hidrocarburos, y la alcaldía nunca reclamó nada. Entonces, esa demuestra la impotencia y la forma de mediocridad, cómo se administra el municipio, solamente por interés político, cuando nuestros recursos están siendo no solamente dilapidados. O sea, a ver, primero, o sea, que nos estamos endeudando para solventar competencias nacionales, porque esos recursos deben ir para obras y no para más de 2.200 ítems que se tienen en la municipalidad. Entonces, antes sí se apoyaba y ahora ya no. A ver, primero, o sea, de que cuando la presidenta dice que no va a aplicar el seguro universal es porque la alcaldía ya lo está pagando. Es decir, hay una ley 475 que estableció que hasta los recursos de coparticipación vayan para ítem y para salud, para hacer funcionar los hospitales de primer y segundo nivel. Y ahora que se van a construir más hospitales, esos tienen que funcionar. Y esa carga será municipal. Entonces el alcalde que venga el 2020 va a tener serios problemas financieros. ¿Por qué las empresas han seguido obras? Porque hay un decreto nacional que les dice que sus planillas de obra las llevan al banco y ahí le da la platita. Es decir, la han convertido en más o menos una especie de título valor. Entonces han seguido haciendo obras. Esos 15 millones que se han prestado de dólares para pagar deudas que se tienen de este año y del año pasado es precisamente por eso, porque los 160 millones de dólares se fueron para salud, a solventar competencias nacionales que la ley no lo dice así. Precisamente ayer confirmaban que hay una deuda en el gobierno municipal de 600 millones de bolivianos. Supuestamente este último préstamo de 99 era para dar flujo de caja al gobierno municipal. ¿Cómo ve esto? ¿Qué análisis podemos hacer? Casi 100 millones de dólares se deben en este momento en la alcaldía municipal. Y los tres problemas grandes de la ciudad siguen ahí intactos, sin solucionar: drenaje y saneamiento básico, que se necesitan casi 1.000 millones de dólares para hacer una política, para que llueva 2 horas o 10 horas y no se llene la ciudad de agua. Segundo, el tema del transporte, la movilidad urbana y el tráfico urbano, que no solamente el servicio de transporte, sigue ahí intacto. Y el traslado de los mercados, que uno lo ve, por ejemplo, como un fracaso total, porque Barrio Lindo, la fe de Barrio Lindo, que no tiene nada que ver con el traslado ni el Arramada y Los Pozos, sigue peor, todos los días peor, y los espacios públicos. Entonces, fíjese usted que hay una ciudad donde tiene sus problemas estructurales sin solucionar. 520 millones administra Percy todos los años y más bien está dejando una alcaldía endeudada. Eso es lapidario para una gestión pública. Y el otro elemento es de que Percy Fernández Áñez ha administrado en estos últimos 13 años 5.000 millones de dólares y la ciudad estructuralmente sigue igual como hace 10 y 15 años. ¿Dónde está el dinero entonces? ¿Dónde están las inversiones? ¿Qué se hizo? Lo que pasa es que, a ver, primero Percy agarró y optó una política electoralista que es hacer cemento y eso le dio buenos resultados. Resulta que por no pelear con el gobierno, no enojarse por ese pacto incestuoso, el pacto de la impunidad, resulta que ahora se está endeudando, asumiendo competencias enteramente nacionales como son los ítems. Y lo han dicho también en la alcaldía, que no iban a asumir el seguro universal si no cubrían toda la deuda que hay de salud. Pero como es más fácil estar bien con el gobierno, aunque los cruceños pagamos eso, entonces yo siempre digo,
Ese pacto de impunidad lo estamos pagando los cruceños, nos cuesta a los cruceños, no a los funcionarios de la alcaldía. Ese es el tema de fondo, Gabriel. El tema de fondo es que no hemos sabido defender la autonomía. Lo han destruido el proceso autonómico municipal, de tal manera que la alcaldía está ahogada económicamente con 520 millones de dólares de presupuesto. Y eso es por haber asumido competencias del nivel central del Estado, por haber permitido leyes que han ido cercenando los recursos y han hecho desaparecer prácticamente el IDH. ¿Qué hacer ahora? A ver, primero, primero es que las finanzas municipales deberían estar administradas por alguien que conozca la materia y no por una arquitecta. Esa es la lógica, o sea, en la administración pública, pero también en la descripción de cargos, o sea, en los manuales de funciones. Y eso no sucede en la alcaldía. Segundo es que la alcaldía, cuando dice no vamos a aplicar el seguro universal de salud, lo dice porque ya lo estamos pagando. No porque se vaya a enfrentar al gobierno y decirle, ¿sabe qué? La ley dice que la política, el sistema... Y lo peor es que es tan desastrosa la administración que cuando van a pagar todos los meses sueldo, los más de 2.200 ítems que tiene la alcaldía y médicos, le piden permiso al Ministerio de Salud para que le diga, sí, está bien, y les autoriza a pagar. Y fíjense que todos los años esos más de 2.000 ítems tienen contratos a plazos fijos, por eso siempre va a haber el problema en todos los hospitales de segundo nivel, ¿no? Por la renovación de los famosos contratos. Para el ciudadano común, ¿cómo se sentirá esta deuda elevada que tiene el gobierno municipal? ¿Se va a sentir en los barrios, en las calles? Primero que las medidas desacertadas económicas en administración pública las pagamos los ciudadanos, no los servidores públicos. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos 5 años en la alcaldía? El próximo alcalde que venga se va a encontrar con una alcaldía donde más del 60% de recursos se va a salud y educación. Y no es porque le corresponda a la alcaldía, es porque los ha asumido, o sea, en forma ilegal, en forma abusiva. Y en el 2013 trataron de legalizarlo con una ley 475. Y el otro tema es que todos vamos a terminar pagando y vamos a tener que postergar la alcaldía para obras, o si no endeudarnos. Es decir, más o menos estirar la pita para seguir, o sea, al fiado más o menos viviendo, todos los años prestando 10 y 15 millones para pagar para obras. Y el tercer elemento, que es lo más triste, es que no van a haber obras de gran envergadura en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque para hacer pavimentación y drenaje y saneamiento básico se tiene que endeudar, y esa deuda es fuerte. Para hacer un sistema integrado de transporte se tiene que endeudar, y esa deuda es fuerte, como lo ha hecho La Paz, por ejemplo. Y para hacer, o sea, el tema de seguridad ciudadana, espacios públicos, para de verdad proteger los bienes públicos se tiene que endeudar, porque no hay. En realidad, técnicamente, para hacer obras la alcaldía no tiene plata, está quebrada pues, para hacer obras, pero sí tiene para salud y educación, porque todo ese dinero se ha destinado para eso. ¿Y todo el dinero del perdonazo impositivo que se ha recaudado estos últimos meses? A ver, al no tener y al no haberse opuesto a leyes que podían generar otros tipos de recursos como la lotería municipal, porque hay una ley 060 que debió ser demandada por el gobierno municipal de juegos de azar, donde es una competencia compartida y se llevó toda esa competencia, resulta que ahora de enero a diciembre hay perdonazo, y esa es una mala política para los empleados, para las empresas y personas formales que pagan. Es decir, nadie paga ya de enero a junio porque sabe que en diciembre va a haber perdonazo. Es decir, paga lo mismo en enero, en junio, en abril y lo puede pagar en diciembre. Entonces, ¿para qué lo va a pagar si esa plata la necesita para otras cosas y paga en diciembre? Eso es lo que ha sucedido. Esa es la gran imaginación financiera, pues sí, del municipio. A ver, pero esos ingresos propios es de inmueble, vehículo y transferencia, es decir, es el reflejo del boom económico cruceño. Cuando usted compra un vehículo tiene que ir y pagar 3% la transferencia. Cuando usted compra un inmueble tiene que ir a inscribirlo y paga sus impuestos en forma anual. Igual lo mismo sucede con los vehículos en forma anual. Entonces, ese es el reflejo del boom. Cuando haya crisis en Santa Cruz y haya crisis en Bolívar, que ojalá no llegue, se va a reflejar en los ingresos municipales. Y ahí sí que va a ser peor la calamidad económica y financiera de la alcaldía de Santa Cruz. Muchísimas gracias por este análisis. Nosotros habíamos invitado al vocero institucional de la alcaldía, Jorge Landívar, a una entrevista similar para que pueda responder a estas alusiones. Sin embargo, hasta el momento no nos contesta el teléfono. Vamos a seguir esperando su llegada. Continuamos con más.